recurro a ustedes, santos arcángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel y San Rafael Arcángel. Les pido por el amor de Jesucristo que escuchen mis súplicas y la lleven con amor ante Dios. Condúzcame por el camino seguro cuando mis pasos se desvíen. Enséñeme cuando necesite orientación. Levánteme cuando mis pies tropiecen y consuéleme en la aflicción. Por eso entrego de manera especial esta oración dirigida por un sacerdote para que sea sanada todo tipo de ansiedad en cualquier persona, adulta o joven. ¿Qué es lo que nos está llevando a los extremos del suicidio? Protéjanos cuando estemos en peligro y lleven la súplica que presentamos hoy ante Dios nuestro Padre y Protector. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten pensando qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Tomen asiento un momento, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, que queremos arrancar con estas misas en donde el Señor quiere mostrar su poder salvífico en nosotros, yo quiero tomar una supuesta enfermedad mental o trastorno mental que mencionan mucho los psicólogos o los psiquiatras. Ellos lo clasifican como una de las, al menos de las 10 enfermedades más comunes mentales que hay hoy. Y ellos hablan de la ansiedad, del trastorno de ansiedad. Y tienen muchas clasificaciones, a su vez. El famoso TAG, trastorno de ansiedad generalizada. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. El TAS, trastorno de ansiedad social. Y ahí se lo van llevando con una serie de clasificaciones que resultan ser meras interpretaciones sin ningún fundamento de nada, absolutamente de nada. Pero al final de cuentas es hablar de este fenómeno que se ha conocido como la ansiedad. ¿Por qué quise partir con esta supuesta enfermedad mental o trastorno mental de la ansiedad? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos ha enfermado y que nos ha dicho que la mayoría somos ansiosos. De alguna u otra manera, todos vivimos ese trastorno de la ansiedad. Unos en mayor o menor grado, otros pueden ser obsesivos compulsivos, otros pueden, según ellos, tienen un trastorno de ansiedad generalizada, otros por la cuestión social, les da pánico de pronto socializar, y bueno, una serie de clasificaciones que, si nosotros tomamos el elemento fundamental que es la ansiedad, ¿por qué se da esta ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Cuando le preguntas al psiquiatra o al psicólogo que qué es la ansiedad, termina por no definirte absolutamente nada. Porque te dice, bueno, pues ansiedad es
estás viviendo un estado ansioso o tienes una ansiedad porque tienes una preocupación o porque tienes miedos y eso te genera los estados de ansiedad y quieren curarlo con medicamentos. Nunca se ha visto, jamás se ha visto que un medicamento cure un estado de ansiedad. Porque primero tenemos que ubicar qué es esto de la ansiedad. Cualquier preocupación se vuelve una ansiedad. Cualquier miedo se vuelve un problema mental, de que estoy ansioso y luego entonces tengo una enfermedad mental. Hoy en día, para el psicólogo y el psiquiatra, toda persona que tiene miedos, que se anticipa, que ve peligro, que tiene preocupaciones, son personas que caen en este bloque de enfermos mentales porque tienen trastornos de ansiedad. Es importante ubicar el tema de la ansiedad. La ansiedad es un estado que se produce una persona sola. Los estados de ansiedad se los genera una persona solita. No hay nada que te pueda generar los estados de ansiedad. No te creas cuando te dicen que los estados de ansiedad son brotes que surgen de manera espontánea en tu vida. Tú estás tranquilo y de repente te pones ansioso. No, hermano, el estado de ansiedad es un estado emocional que tú decides tener. Tú decides tener. ¿Por qué? Porque te estás anticipando. Cuando pensamos en una ansiedad dañina, una ansiedad que autodestructiva, sé consciente que la persona que cae en un estado de ansiedad se lo provoca la sola persona. No hay nadie que pueda venir a influir en nosotros y generarnos un estado de ansiedad. La persona sola va creando un mundo interno. Todo está aquí en su cabeza. Sus anticipaciones, miedos y preocupaciones están solamente en su cabeza y esa persona se va generando un estado de desesperación. Empieza a sentir ya incluso proyecciones a nivel físico, como que mis respiraciones se están agotando, como que ya no respiro bien. Todo eso te lo estás generando tú. Te lo estás generando tú. Tan sencillo como hacer respiraciones profundas y se te acaba esto. Yo lo he experimentado en pacientes. Es que yo tengo un cuadro de ansiedad y de pronto me pongo así. A ver, hermano, enséñate a respirar. Haz respiraciones profundas. E inmediatamente empieza a circular la oxigenación a tu cerebro y te calmas. Pero el estado de ansiedad te lo genera la persona, hermanos. No hay nadie que venga a nosotros a generarnos el estado de ansiedad. Existe una ansiedad destructiva que tú mismo te generas, pero también existe una ansiedad muy positiva. Por si no lo sabían, existe una ansiedad en el ser humano que se vuelve constructiva y hay una ansiedad que se vuelve destructiva. De ti depende en qué conviertes este estado de ansiedad, positiva o negativa, destructivo o constructivo. Eso depende absolutamente de ti. Eso no depende absolutamente de nada. ¿Quieres tener una ansiedad positiva y creativa? Piensa, por ejemplo, en una persona que vive una emoción fuerte porque vamos a pensar que te dan una muy buena noticia. A ti te dan una muy buena noticia. Suponiendo que te dicen que te ganaste la lotería y que mañana vas a pasar a recoger tu premio, tú vas a caer en un estado de ansiedad creativo y positivo, porque tú vas a querer que se llegue ya la hora de la entrega del premio. Estás bajo un estado de ansiedad, una ansiedad positiva, agradable, creativa. Te gusta estar en un estado de ansiedad así. La persona amada que va a tener una cita con una persona que ama, tarde se le hace, hermano, porque vive en un estado de ansiedad positivo y creativo, porque la persona se va generando ese estado de ansiedad.
Por eso, hermano, cuando hoy el psiquiatra y el psicólogo te dicen que tú eres una persona que tienes un trastorno mental porque tienes ansiedad, es importante que tú como cristiano católico te empieces a enseñar a entender esta situación interna que estás viviendo. Primero, tú te generas el estado de ansiedad. No hay nadie que venga a generarte esto. Tú lo vas a generar. ¿En qué quieres convertir tu ansiedad? ¿Creativa o destructiva? ¿Positiva o negativa? ¿Agradable o desagradable? Eso depende absolutamente de ti. ¿Por qué se da la ansiedad destructiva? Que es la que los psicólogos te dicen que es una enfermedad mental. Para nosotros los cristianos católicos no existe tal enfermedad. Es una preocupación que tú tienes de manera absurda. Y más nosotros como cristianos católicos, te preocupas y te anticipas por algo que todavía no es. ¿Y por qué estás metido en un miedo terrible ante algo que todavía no es? Necesitas estar siendo en el momento para que tengas el miedo y tengas el brote de ansiedad. Hoy en el Evangelio lo podemos ver muy claro. Dice el Señor, ¿y por qué te estás preocupando por el día de mañana? Dios conoce tus necesidades. ¿Para qué te anticipas? ¿Para qué te preocupas por el día de mañana? Enséñate a vivir el día de hoy. Vive el momento en cada instante. Una persona que se enseña a vivir el momento presente y cada instante jamás se enferma de ansiedad. Jamás. ¿Por qué? Porque no tiene anticipaciones. Y los miedos que tiene, los miedos son reales. Una persona que tiene ansiedad y que es miedosa, ordinariamente sus miedos son ficticios, son fuera de la realidad, solamente están en su cabeza. A tanta gente hoy, los psiquiatras y los psicólogos los tachan de enfermos mentales porque les dicen que son ansiosos, que tienen cuadros de ansiedad. Muchísima gente que toma los medicamentos controlados, porque el psiquiatra le dijo que una medicina, una pastilla, le va a curar sus estados de ansiedad. Jamás le va a curar absolutamente nada. Padre, pero yo me tomo el medicamento y viera que sí me calmo. Pues es que el medicamento es una droga. ¿Sí? Es una droga que va a tu sistema nervioso. Va a generar ciertos neurotransmisores que te va a calmar por un tiempo mientras dura el efecto de la pastilla. Enséñate a manejar tu vida. No le des tu vida a una pastilla, ni tampoco le dejes tu vida al psiquiatra, ni al psicólogo. Enséñate a vivir. Con eso tú puedes sanar tus supuestos estados de ansiedad. ¿Cómo? Cuando te enseñas a vivir. ¿Qué es enseñarme a vivir, Padre? Enséñate a vivir el aquí y el ahora, el presente. Ocúpate del presente, hermano. Del futuro se ocupa Dios. ¿Y para qué te ocupas del pasado? Que esa será otra enfermedad mental, que es la famosa depresión. Pero hoy estamos tocando el tema de la ansiedad, los miedos al futuro. Ocúpate del presente. ¿Quieres sanarte verdaderamente de los supuestos estados de ansiedad? El tipo que te haya puesto el psiquiatra, el tipo de ansiedad que tú tengas. ¿Quieres verdaderamente sanarte de la ansiedad? Enséñate a vivir el presente. Ocúpate de lo que tienes que hacer aquí y ahora. El ser humano va componiendo su vida a base de diferentes responsabilidades. En este momento, ocúpate de la misa. Vive tu encuentro con Jesús en la Eucaristía. ¿Por qué te estás anticipando de qué vas a hacer cuando salgas de la misa? Ay, mañana tengo que hacer esto. Ay, es que tengo... Mientras no te enseñes a vivir el presente, nunca vas a superar esos supuestos estados de ansiedad. Jamás, hermano. Y menos una pastilla. Menos una pastilla te va a sanar. Yo sé que hay mucha gente que toma sus pastillas para la ansiedad. Muchísima gente, hermanos. Si tú eres un cristiano católico, no has entendido, hermano, que la medicina está en ti. Cuando te encuentras con Jesús,
cuando entiendes su palabra. La primera lectura hemos escuchado una palabra maravillosa de San Pablo. Hermano, déjale tus preocupaciones al Señor. La paz del Señor supera todo pensamiento. Ocúpate nada más de ti, del presente, del aquí, del ahora. Por eso, hermanos, hoy pidamos al Señor que nos permita entrar a nuestra psique, apropiarnos de nuestros estados mentales y ocuparnos, descubrir que solamente nos podemos ocupar del presente. Tú no te puedes ocupar del futuro, jamás. Por más que te esfuerces, no te puedes ocupar del futuro, jamás. Ocúpate del presente. Y cuando surjan tus miedos, que son los que te llevan a los estados de ansiedad, ¿miedo a qué? No sé, a qué le puedas tener miedo. Ubica tus miedos, porque los miedos pueden ser reales o pueden ser falsos, ficticios. Los reales son los que se están dando en el momento. En este momento, ¿qué peligros tienes tú que te puedan generar miedos? Aquí y ahora. No es que para mañana tendrá sus propios afanes, dijo el Señor en el Evangelio. Mañana no sabemos. Es que ocúpate de este momento. Enséñate a ubicar tus miedos. Que tu miedo siempre tenga un fundamento en la realidad, no solamente en tu cabeza. La mayoría de personas que se presentan con los psicólogos y con los psiquiatras, porque tienen cuadros de ansiedad y porque tienen miedos, sus miedos son irreales, son ficticios, solo están en su cabeza, no están en el mundo real. Jamás. Y en la medida que te den un medicamento, tú te vas a ir atrofiando cada vez más, porque el medicamento va a ir directamente a tu sistema nervioso y va a alterar la funcionalidad del cerebro y te va a ir afectando cada vez más y te va a generar una dependencia de ese medicamento. Hoy hay gente que no puede dejar un medicamento porque inmediatamente empiezo a temblar, padre, me pongo ansioso. Es que ese es el efecto precisamente en tu cabeza. Eso es lo que generó el medicamento, te llevó al miedo. Sabes que si te quitan la pastilla empiezas a temblar. Cálate un día a no tomarte la pastilla para que veas. Yo lo he visto en muchos pacientes. Dejaron la pastilla y se acabó ese efecto. Ay, padre, pasaron los días y ya no tengo efectos. Es que, hermano, la medicina está al alcance tuyo. Es nada más que te acerques al Señor para que el Señor extienda su brazo poderoso sobre ti y te sane de eso que solamente está en tu cabeza. Por eso, en este día que reflexionamos sobre esta supuesta enfermedad mental o trastorno mental, para nosotros los cristianos católicos no existe tal. Para nosotros existe un desorden que tú mismo te generas en el pensamiento. ¿Quieres superarlo? Enséñate a vivir el presente. Así nos dijo el Señor en el Evangelio. ¿Quieres sanarte verdaderamente de esto? Deja tus medicamentos y ocúpate de la oración. Está comprobado científicamente que una persona que se pone en un estado de oración, tú como cristiano católico, preséntate cuando estás con miedos y con estas supuestas ansiedades, concédete 15 minutos frente al Santísimo y te puedo firmar un papel que vas a encontrar el equilibrio psíquico, la energía que necesita tu cerebro, porque los encuentros de contemplación y de oración generan en el sistema nervioso un equilibrio, una neutralidad. Eso está comprobado. A ver, cálate un día a hacerlo, hermano. Yo no tengo por qué estarte diciendo aquí algo de lo que no tenga certeza y fundamento. Cálate un día a hacer esto, deja tus pastillas y acércate a Jesús, a ver si no vences tus miedos. El miedo te lo genera el maligno. Es astuto, Satanás. El miedo te lo genera Satanás. Él es el que se ha encargado de generar esta enfermedad mental conocida, esta enfermedad mental, entre comillas, de la ansiedad. Es una obra de Satanás, hermanos.
Acércate a vencer con tu oración y sobre todo con un rosario, hermano, porque María, recuerda que es la que vence a Satanás de una manera contundente. Si Satanás genera en ti pensamientos de ansiedad y de miedo, toma un día tu rosario cuando te sientas en un estado así, para que veas el poder que tiene el rosario para reestructurar tu psique. Por eso, hermanos, hoy le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos conceda superar este desorden mental que tenemos en nuestra mente, adquirir la paz que solamente da Jesucristo, este equilibrio psíquico que nos da el Espíritu Santo, que sea nuestra Madre Santísima, que por su intercesión hoy arranque de Jesús el poder, la gracia y el milagro para que sane nuestros estados de supuesta ansiedad y de miedos. Soy tuyo, Madre mía, hoy y por siempre. Dame la santa bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.